Hoy vamos a tratar un tema que a mí me parece muy interesante, que es precisamente el procedimiento que sigue México cuando le solicitan la entrega de algunas personas. De inicio, quiero comentarles que tendríamos que basarnos en la palabra extraditio. Este es el origen de la extradición y esta significa simple y sencillamente entregar. De tal manera que si nosotros solamente analizáramos etimológicamente la palabra extradición, entonces encontraríamos varias figuras o varias circunstancias en las que podríamos tener por cometido esta entrega. Ejemplo, la entrega de personas se podría confundir con la deportación, se podría confundir con la expulsión, incluso se podría confundir con figuras que no son jurídicas, como el secuestro transfronterizo. ¿Qué es lo que tiene como un factor de identificación la extradición? Pues que precisamente siempre va a conllevar la existencia de un comportamiento que pudiera ser catalogado como delictivo o por lo menos probablemente delictivo. Eso es lo que va a dar un matiz especial a la extradición. Ahora bien, hay una amplia gama de maneras de clasificar la extradición. Sin embargo, para efectos de esta plática nos ceñiremos a dos de ellas: la extradición activa y la extradición pasiva. ¿Qué es lo que pasa con estas figuras? Pues la extradición activa es aquella de la que hacen uso los países cuando solicitan la entrega de determinadas personas, en tanto que la extradición pasiva es aquel trámite que llevan los países cuando a estos les solicitan la entrega o la extradición de determinados sujetos. En el mundo existen tres sistemas para tramitar la extradición pasiva, que es a lo que el día de hoy nos delimitaríamos. Estos tres sistemas son el sistema judicial, el sistema administrativo y el sistema mixto. El sistema judicial, ¿en qué consiste? Toda la tramitación de la extradición se lleva a cabo por medio del Poder Judicial, es decir, un juez tramita el procedimiento y es también un juez el que resuelve ese procedimiento. El procedimiento administrativo es aquel en el que todo el trámite se hace en vía administrativa precisamente, lo hace el Poder Ejecutivo y la resolución también la toma el Poder Ejecutivo. Hasta aquí ningún problema, creo que la delimitación está bien establecida, pero hay una circunstancia específica en razón del sistema judicial. En el sistema judicial, cuando un juez resuelve la procedencia de la extradición de una persona, el Poder Ejecutivo pudiera no materializar la entrega, es decir, negarse a entregar a una persona si es que encuentra motivos de seguridad nacional para efectos de no entregar. Finalmente tendríamos el sistema mixto, que es el sistema que lleva a cabo México. En este sistema mixto participan tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial. En el caso de nuestro país, el Poder Ejecutivo recibe la solicitud de extradición, la revisa y posteriormente la envía al Poder Judicial, quien es el que propiamente hace el trámite del procedimiento de extradición y además sirve para garantizar el derecho de audiencia que tienen los reclamados, y este Poder Judicial, sin embargo, no resuelve, sino que lo hace el Poder Ejecutivo. De tal manera que tendríamos varios órganos que participan en el procedimiento de extradición en México. Encontraríamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que representa al Poder Ejecutivo. Encontraríamos a un juez federal, que regularmente es un juez de procesos penales federales y regularmente además es un juez con asiento en el Distrito Federal, y encontraríamos al Ministerio Público de la Federación. Estos son los órganos que regularmente actúan en el procedimiento y desde luego estaría dentro del procedimiento el reclamado junto con su defensor, que en caso de no ser un defensor particular se le designaría al Defensor Público de la Federación. El procedimiento de extradición también, debemos decir, está regido por el artículo 119 de la Constitución, por los tratados internacionales de la materia y por la ley reglamentaria del artículo 119 constitucional, que se llama Ley de Extradición Internacional. Debo de aclarar
que regularmente las entregas en extradición se dan en virtud del contenido de un tratado internacional. Sin embargo, pudiera ser que no haya un tratado de por medio, y esto no significa, sin embargo, que no se pueda entregar a una persona. Ante la ausencia de un tratado, las reglas que se sirven para que se delimite si una persona es entregada o no son las de la ley interna del país a quien se le ha dirigido el reclamo. En el caso de México, cuando México funge como país requerido, esto es cuando otros países le piden la extradición de determinadas personas, México se tendrá que guiar por la ley de extradición internacional para saber si extradita o no a una persona. Ahora bien, ¿cómo empieza un procedimiento de extradición? En el caso de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el procedimiento de extradición inicia con la petición formal de extradición que hagan alguno o algunos países hacia el nuestro. Sin embargo, cabe mencionar que el trámite en sí regularmente inicia con la petición que hacen los países de detención provisional con fines de extradición. Esta detención provisional con fines de extradición no forma parte del procedimiento, pues repito, la Corte de nuestro país ha establecido que éste inicia con la petición formal de extradición. Sin embargo, regularmente los países se inclinan por solicitar la detención de una persona como medida precautoria, esto es, para asegurar la entrega de los sujetos. En el caso de México, regularmente a nuestra nación le estarían solicitando la detención provisional de las personas. Con esto iniciarían los trámites propiamente de la extradición. ¿Qué es lo que pasa con estas solicitudes? Estas solicitudes se tramitan por la vía diplomática, es decir, el homónimo de la Secretaría de Relaciones Exteriores en otros países emite una nota diplomática dirigida a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Relaciones Exteriores dicta un oficio, ese oficio lo envía a la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de la República a su vez lo envía a un juez federal, que repito, regularmente es un juez en el Distrito Federal. Esta petición de detención provisional con fines de extradición tiene que reunir una serie de requisitos que el juez federal tiene que analizar antes de emitir la orden respectiva. Estos serían los datos de identificación del sujeto sobre el que se pide que sea detenido, una promesa de reciprocidad, la promesa de formalizar en su momento la petición de extradición, comunicar a nuestro país que un juez con facultades para ello o un órgano con dichas facultades ha emitido una orden de captura o una orden de detención, y lo más importante quizá y lo que pudiera estar no tan bien regulado es que se trate de un caso de urgencia. Actualmente dentro de nuestro país no se ha definido de manera clara que se deben de entender como caso de urgencia. Prácticamente casi todo se podría considerar como tal. En opinión personal, he considerado que el caso de urgencia se presentaría cuando una persona sobre la que pesan trámites de extradición pudiera estar a punto de salir de territorio nacional, porque esto significaría que México no podría cumplir con sus compromisos internacionales. Bien, una vez que llega esta solicitud de detención provisional a un juez federal y él analiza que se cumplen con estos requisitos, entonces va a emitir una orden de detención provisional con fines de extradición muy parecida a las órdenes de aprehensión que dictan en nuestro país los jueces. Sin embargo, estas órdenes de detención provisional con fines de extradición tienen como particularidad que no se hace un estudio de cuerpo del delito ni de probable responsabilidad penal o del hecho delictivo ni de la probable responsabilidad penal, esto por jurisprudencia definida en nuestro país. Obsequiada la orden de aprehensión por el juez, entonces entrega copia certificada de la misma al Ministerio Público de la Federación que esté adscrito a su juzgado. Él hace llegar a la Procuraduría General de la República y agentes de esa institución se dan a la tarea de la localización y la detención del sujeto sobre el que pesa esa orden. Una vez que este sujeto es localizado y detenido,
Regularmente se le ingresa a un reclusorio y en el caso de México, normalmente los ubicados en el norte, en el sur y en el oriente de la ciudad. Aunque esto lo quisiera dejar para un tema posterior que podamos abordar, el por qué un sujeto queda detenido en esta clase de reclusorios. A raíz de que el sujeto queda detenido y puesto a disposición del juez federal, empieza a correr un plazo de 60 días naturales establecidos por el artículo 119 de la Constitución. Este plazo es para que el país que pretende la entrega de un sujeto formalice su petición de extradición. Si el país requirente no formaliza en tiempo su solicitud de extradición, el juez federal que está haciendo los trámites tiene la obligación de levantar la medida precautoria y dejar en libertad al sujeto materia del reclamo. Sin embargo, esa libertad no es una libertad definitiva, es una libertad con reservas de ley, y el país que está haciendo la solicitud o los trámites de extradición puede pedir cuantas veces crea necesario la petición de detención provisional con fines de extradición. Si el país presenta en tiempo la petición formal de extradición, decíamos que con ello inicia el procedimiento de extradición. El contenido de esa petición formal de extradición tiene que hacérsele saber al reclamado en presencia de su abogado en audiencia pública, y será el juez federal el encargado de hacerle saber todo el contenido de la petición de extradición. A partir de que el reclamado tiene conocimiento de la petición formal de extradición, cuenta con 3 días para excepcionarse. Las excepciones que puede presentar solamente pueden ser de 2 clases. Puede argumentar que él no es la persona que está solicitada en extradición, o bien que la petición de extradición no cumple con los requisitos de un tratado internacional. Si no hubiese ese tratado internacional, entonces el reclamado podrá argumentar que no se cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Extradición Internacional. Una vez que el sujeto presenta excepciones, tendrá 20 días hábiles para presentar pruebas en relación a sus excepciones. Aquí vale la aclaración de que el reclamado no puede presentar pruebas que desvirtúen el proceso que se esté siguiendo en el país requirente. Estas pruebas tienen que ser tendientes solamente a probar sus excepciones. Esos 20 días que se tienen como fase probatoria, sin embargo, pueden prolongarse indefinidamente hasta que todas las pruebas queden desahogadas. Desahogadas las pruebas, que es un tema del que posteriormente hablaríamos por su riqueza, decía que desahogadas las pruebas, entonces el juez federal tiene 5 días hábiles para emitir una opinión jurídica. Vale decir que el juez no resuelve, él solamente emite una opinión como experto judicial, y esa opinión jurídica junto con el expediente de extradición lo tiene que enviar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que ésta sea quien resuelve el procedimiento de extradición en un plazo de 20 días hábiles. Con ello, con la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se pone fin al procedimiento de extradición, y a partir de aquí pues empezarían los mecanismos de defensa contra esa resolución, pero esos son temas que abordaríamos posteriormente y que los trataríamos y los tocaríamos de manera muy en particular y muy exhaustiva por su amplia riqueza. Les agradezco mucho esta primera parte de esta plática. Espero que sigamos en contacto y les reitero la invitación para que me escriban al correo electrónico que ya les he comentado. Muchas gracias.